Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es el análisis de las noticias. Son exactamente las 8 de la mañana del día. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, 11 de noviembre. Hoy es lunes 11 de noviembre. La festividad es de Juan el Limosnero o Juan V de Alejandría, patriarca, San Martín de Tours, San Martín de Caballero o San Martín de Loba. Muy seguido en el Zulia, San Martín de Loba, obispo de San Menas de Alejandría, también llamado Menas, Martín y traumaturgo, San Teodoro el erudita, también conocido como San Teodoro de Estudio, monje y abad. En el 1215, en Letrán, Italia, empieza el concilio de Letrán, que define la doctrina católica de la transubstanciación, el proceso en el que el pan y el vino se convierten en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no existía en la Iglesia Católica sino hasta el año 1215 en el Concilio de Letrán. Hoy está de cumpleaños o estaría de cumpleaños el papá de un gran amigo mío, que es Luis II Arrieta. Luis II Arrieta está hoy de cumpleaños. Luis II padre, profesor, maestro universitario, músico, escritor y bombero. El hijo ha sido comandante de los bomberos de Maracaibo por un buen tiempo. En el año 1911 dice acá, el marino Manuel Salvador, a partir de un leño, encuentra en su interior una cruz grabada, la Santa Cruz Aparecida, que se venera en Santa Cruz de Zulia en el año 1918 a las 5:20 de la mañana, un vagón del tren del bosque de Compiègne, en el norte de Francia, representantes del Imperio Alemán, se rinde ante los aliados. El armisticio de Compiègne entró en vigor a las 11 del día 11 y terminó así la Segunda Guerra Mundial. También hoy cumpliría años Amador Bendayán. Muy recordado, muy querido por todos nosotros. Pero muy recordado y muy querido por nosotros. Así que le agradezco a Luis que nos hace llegar las efemérides del día de todo corazón. Le agradezco, le doy la bienvenida a mi compañera Yasmín Atencio. Vamos a iniciar, mis queridos amigos, nuestro trabajo esta mañana con una nota que llega desde Brasil. Resulta que Luis Ignacio Lula da Silva se lava las manos y dice que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil. Así lo dio en una declaración en una emisora de ese país el gobernante. La relación entre ambos no pasa por su mejor momento después de las elecciones de julio en Venezuela. Si bien ya todo comenzó a enturbiarse en marzo de este año, cuando el gobierno brasileño reprochara a las autoridades venezolanas que impidieran registrar unas candidaturas de oposición para estos comicios. El presidente Lula da Silva parece querer rebajar el tono de la creciente crisis con el gobierno de Venezuela, afirmando que no puede estar preocupándose de lo que sucede en aquel país, al tiempo que ha zanjado que Nicolás Maduro no es su problema. He aprendido que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de otros países y presidentes. Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil, ha dicho Lula en una entrevista para la Red TV, en la que ha roto su silencio tras varias semanas sin abordar una cuestión que parece haberse enturbiado. Yo quiero que Venezuela viva bien, que ellos cuiden de su pueblo con dignidad. Yo me preocupo de Brasil, Maduro que se preocupe de él y el pueblo venezolano que se preocupe de Maduro, ha dicho el presidente Lula. Tampoco puedo estar discutiendo ahora con Nicaragua, ahora con Venezuela o con cualquier otro. Tengo que intentar pelear para que Brasil funcione. Cierra Lula da Silva esta afirmación que no es muy buena para los venezolanos.
No es buena para los venezolanos. ¿Por qué no es buena? Porque Lula, Víctor Díaz, gracias, Lula se lava las manos, Lula no quiere conflictos con el gobierno de Maduro. ¿Será que Lula los ve sólidos? Los ve que están chévere cambur pintón para encargarse de la presidencia de la República sin mayores problemas. Bueno, esto es lo que dice Lula. Cada uno de ustedes haga su análisis, mis queridos amigos, porque la cosa no pinta bien. No pinta bien, mis queridos amigos, para los venezolanos que desean que Edmundo González Urrutia se juramente el 10 de enero. No pinta bien con estas declaraciones de Lula da Silva. Vendrán nuevas acciones, diría Hugo. Recuerdo la palabra aquella de Hugo Chávez en el año 2002, cuando dio el golpe de Estado, el 4 de febrero. Ya se me olvida hasta eso. Pero bueno, en todo caso, vendrán nuevas acciones, dijo Lula da Silva, sin quererse mezclar más con el tema venezolano. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, y debo decirles que sigue siendo un tema prácticamente en todos los medios vinculados a Venezuela, cuál va a ser la actitud de Donald Trump sobre Venezuela. Hasta ahora lo que tenemos son opiniones de distintos analistas, pero en todo caso, ayer ha nombrado a Tom Homan. Ahora es el nuevo zar de la frontera que aplicará una férrea política de migración de migrantes. En unas declaraciones a la cadena CBS, bueno, esto es viejo, lo que dijo, ¿no? Lo que dijo, él dijo que no se han llevado a cabo redadas de indocumentados durante la administración demócrata de Joe Biden y adelantó que se van a reanudar bajo la nueva administración de Donald Trump. Así que el señor viene duro en contra de los inmigrantes, dice el señor Trump. Me complace en anunciar que el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración de Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación, aseguró anoche en su mensaje en su red social Truth, el propio presidente electo. Así pues que lo que sí sabemos es que está colocando gente para ir pie a juntillas llevando su política dura en contra de los inmigrantes. Él ha hablado de los inmigrantes ilegales, no ha hablado de los migrantes legales, pero sí, hasta ahora no ha hablado exactamente del TPS ni del parole, pero sí ha dicho que las que quieran parir en Estados Unidos sin estar legales en Estados Unidos, sus hijos no van a ser norteamericanos porque no van a permitir que adquieran eso. Yo no sé si eso requiere una reforma de la Constitución o algo por el estilo, pero en todo caso, en esa dirección va Mr. Trump. Mr. Trump va en esa dirección. La plataforma unitaria ha denunciado falta de atención médica a presos políticos. Exigimos justicia. Ayer se publicó la imagen de un preso político que tiene azúcar en la sangre, la tiene muy alta y tiene necroseadas las piernas, por lo menos la imagen era de unas piernas ennegrecidas en algunas partes. Ellos están pidiendo que ese joven se le atienda de emergencia. La plataforma unitaria democrática denunció este domingo la falta de atención médica a presos políticos, en su mayoría detenidos en los comicios del 28 de julio, cuando se desató una crisis tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro y la denuncia de fraude del bloque antichavista. En la red social X, la plataforma alertó el caso de Jesús Martínez Medina, detenido en el estado Anzoátegui, quien según opositores padece de diabetes y ha empeorado su estado de salud. Lo que se advirtió en la plataforma muestra la gravedad de las consecuencias de no recibir atención médica. Exigimos justicia, atención médica inmediata para los detenidos y libertad. Negar la atención médica oportuna es una clara violación de los derechos humanos y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla, ha dicho la plataforma unitaria en su cuenta de X. El gobierno, yo no sé si estaba preparado para esto o no estaba preparado, pero el tema de los presos políticos va a ser
un hueso duro de roer para el gobierno del presidente Maduro. La gente va a seguir pendiente de los presos políticos, sus madres, sus esposas, sus hermanas, no los van a abandonar jamás, y los medios nos compete la obligación de presentar las denuncias de las familias de estas personas que están sufriendo muchísimo en las cárceles venezolanas. Gracias, Enrique, por tu apoyo. El día sábado hubo una reunión en Maracaibo. Enrique Márquez se reunió con un grupo de dirigentes políticos de la ciudad. Está intentando armar una plataforma en defensa de la Constitución. No están armando un partido político, sino en todo caso están armando una plataforma en defensa de la Constitución. Fue lo que afirmaron las personas que estuvieron en esa reunión. No fue Enrique Márquez quien declaró, pero en todo caso creo que va a comenzar a visitar los estados fortaleciendo la plataforma en defensa de la Constitución, que evidentemente esto después tendría alguna otra lectura, no sé, alguna otra lectura, alguna otra búsqueda, algún otro interés. Es probable, pero no sabemos nada sobre esto, hacia dónde va Enrique Márquez. Me dice por acá, a ver, es una arbitrariedad lo que están haciendo con nosotros los docentes. Suspendieron el pago a los que estamos en el ministerio y en la BEP, cuando en cada lugar de trabajo es un horario diferente. Están violando incluso el artículo 148 de la Constitución de la República de Venezuela y el artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Me envía Jaime Finol. Jaime Finol es miembro de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a ver si podemos entrevistarte hoy, Jaime, al mediodía en el canal 11 del Zulia. Pero está sucediendo esto, mis queridos amigos. El gobierno dice que esos maestros cabalgan horario. Cabalgar horario es que cobras 2 salarios por un mismo horario. Eso es ilegal. Pero los maestros dicen, nosotros no cabalgamos horario. Nosotros hacemos nuestro trabajo en un horario para el Ministerio de Educación y hacemos otro trabajo en otro horario para la Asociación Venezolana de Educación Católica. Esto pudiera crecer como protesta, solo, mis queridos amigos, que ciertamente el sindicalismo venezolano está muy débil en este momento. Las federaciones de maestros, el gobierno, ayer estaba, disculpen, con respecto a esto mismo, ayer estaba viendo un poco la historia española cuando Franco estaba ya en los finales. Se sabía que Franco ya no podía seguir gobernando. Él nombra a un señor, a un almirante, y estalla una bomba y lo mata ETA, aquella banda separatista. Pero Franco logró silenciar a todos los medios de comunicación españoles. Todos estaban silenciados porque Franco era duro y el que se saliera de lo que Franco decía o quería se las tenía que ver con la policía secreta del régimen de Franco. Yo leía eso, evidentemente comienzo a hacer analogía con lo que nos está pasando a los venezolanos y el tema de cómo la política se ha hecho tan difícil en el país. Ronald Carreño exige libertad para el dirigente que tiene ya 100 días de detención. El partido opositor Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, exigió el día de ayer liberar inmediatamente a su dirigente Ronald Carreño, quien fue detenido el 2 de agosto por el Servicio de Inteligencia del gobierno venezolano. Bueno, son las campañas que hacen permanentemente, esta vez por uno, mañana por otro, pero el gobierno no da hasta ahora señal de liberación de presos políticos. Ayer se hablaba de una liberación. Liberaron, creo que al peruano y a la colombiana que habían venido a Venezuela de compras o algo así. Finalmente los liberaron. Ya ellos se trasladaron hasta Colombia. Ellos se trasladaron por sus propios medios. La camioneta le robaron la placa, les dieron un teléfono
para que fueran pasando por las alcabalas estas que hay en toda Venezuela y que llamaran al teléfono para que el del teléfono le explicara al guardia nacional o al policía por qué razón el vehículo iba sin placas. Finalmente dicen que tuvieron que gastar un dineral pagándole dinero a los policías para que los dejaran pasar y a los guardias nacionales. El Bitcoin llegó a $81,000 por primera vez en su historia. Esto ha sido una cosa, el que guardó platica en Bitcoin, bueno, es buen momento para vender. Cuando sube así muy alto, es buen momento para vender sin duda. Así que si usted tiene Bitcoin, es muy buen momento para vender, para cobrar, para buscar la ganancia de su inversión cuando ha llegado a esta cifra tan elevada de 81,000. Reaparece el caracol africano en Maracaibo, producto de las intensas lluvias. Yo quiero detenerme un poco sobre esto. Este es un tipo de variedad de caracol que produce enfermedades, es tóxico y ahora en Maracaibo lo hay, pero muchísimo, lo hay por todos lados. Entonces comienza en esta temporada la búsqueda de los caracoles, de los grupos de voluntarios que se interesan en estas cosas. Están tratando de liberar a Maracaibo, pero la cosa no es tan fácil porque Maracaibo está sembrada de cañadas enmontadas por todos lados. Allí es difícil. Tenemos zonas de manglares en la ciudad, tanto por la zona del norte, en la playa de los pescadores, como por la zona del suroeste, en lo que es por allí Barrio Calendario y esas zonas de la ciudad. Vamos con Telefónica. Sobornos de Telefónica a funcionarios venezolanos incluyeron relojes costosos y lujosas vacaciones por el Caribe. Esto tiene que ver, mis queridos amigos, con la movida de Telefónica. En Venezuela es Movistar, que es la marca Movistar, que sobornó a funcionarios venezolanos a través de una tercera empresa para obtener dólares en las subastas. Y el fondo, dice acá, parte de los fondos del esquema de sobornos utilizado por Telefónica incluyeron unas vacaciones en la isla francesa de San Bartolomé, en el Caribe, por $500,000 a un funcionario del gobierno de Maduro. En ese viaje se gastaron además $605,000 en joyas y relojes de lujo, según el periodista de la agencia AP, Joshua Gottman. Para asegurar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana pagó aproximadamente $28.9 millones y conocía que algunos de esos fondos se entregarían de comisión a funcionarios del gobierno de Maduro a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. Luego de esas transacciones ilegales, Telefónica Venezolana obtuvo permiso para intercambiar y recibir más de $110 millones a través de la subasta, donde se obtenían dólares a muy buen precio, a muy, muy buen precio. Bueno, esa es la realidad venezolana, mis queridos amigos. Esa es nuestra realidad. Lastimosamente, esa es una realidad del país. Hay una pregunta y un tema. El 5 de enero se instala la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional Venezolana, la del 2020. Pero también debe instalarse la comisión delegada del resquicio de la Asamblea Nacional del 2015, que se llama la Comisión Delegada, que es reconocida en Estados Unidos como poder público y que tiene injerencia sobre Citgo y que es quien tiene reconocimiento por las autoridades inglesas que mantienen congelados los, creo que $3,000 millones en oro venezolano que está congelado en el Banco de Inglaterra hasta tanto se resuelva el asunto de quién es la autoridad en Venezuela. Si la oposición quiere seguir manteniendo su relación con Citgo y manteniendo un veto a el oro que está en Inglaterra, va a tener que juramentar una nueva junta directiva. Ahora, todos esos diputados de la delegada deben estar fuera del país porque si no están fuera del país los van a apresar y
si están fuera del país pero tienen bienes en Venezuela, es altamente probable que les apliquen la norma que indica que a los traidores de la patria se les decomisan sus bienes en Venezuela. Así que habrá que ver. Dice la nota, la comisión delegada ha sesionado solo una vez luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El parlamento opositor denunció fraude y reconoció a Edmundo González como presidente. Diputados del 2015 mencionan que la represión política desatada luego de los comicios ha influido, pero afirman que la delegada continúa trabajando y que la discusión sobre la continuidad, sostenida principalmente en el control de activos de la República en el exterior, luego de que no se lograra que Maduro respetara la votación popular a favor de un cambio, debe y está por darse. Expertos señalan que la Asamblea Nacional del 2015 debe permanecer vigente para la protección de los activos en el exterior. Yo digo, bien, lo único que sería que no puedan tocar los activos, ¿no? Que no puedan tocar los activos, porque tocar los activos nos podría traer al escenario Monómeros, que fue un escenario que desacreditó de un modo tal a la oposición venezolana que todavía el señor Diosdado Cabello los miércoles anda detrás de la gente que según él estuvo detrás del robo en Monómeros o del saqueo en Monómeros X. Nombra incluso a una alta dirigente política zuliana, la nombra permanentemente, la tiene como en la mira el señor Cabello, acusándola de haber sido parte del fraude de Monómeros. Fraude que, por cierto, el gobierno venezolano no ha podido probar mediante auditoría. No sé por qué no hicieron auditorías sobre esto. Y les recuerdo que Monómeros está en el rollo ahora de que el gobierno del señor Maduro, a través del señor Saab, quieren vender a Monómeros y el presidente colombiano Petro se opone. Por cierto, Petro tuvo que declarar ayer un sector de Colombia en estado de emergencia. Las lluvias han sido muy fuertes. Estas alteraciones, digo yo, del cambio climático que están provocando en el mundo estos desastres, yo creo que a esto hay que ponerle atención. Que tengamos vaguadas o ondas tropicales en Venezuela que provocan desastres en Caracas, en Cabudare, en Lara, en Cumanacoa, en Maracaibo, que tengamos la dana esta que provocó una dana histórica, nunca ocurrida en España, en Valencia. Ayer hubo 2 terremotos en Cuba, hay destrozos materiales, no conocemos todavía de destrozos, de pérdidas humanas. Yo creo que hay que ponerle atención al cambio climático y a la agenda que se aprobó en las Naciones Unidas, que es una agenda que prevé una atención a estos temas que afectan hoy a la humanidad, que es la llamada Agenda 2030, que los enemigos del globalismo la odian tanto, ¿no? Bueno, la política de Trump hacia Maduro y su atrincheramiento en el poder es una incógnita que aún no se despejará, dicen analistas. Las expectativas se dividen principalmente entre quienes piensan que Trump será más radical frente a Maduro por no reconocer que fue derrotado por la oposición y decidir juramentarse el 10 de enero, y los que no esperan que el tema sea una prioridad comparado con lo que ocurre en otras latitudes como la guerra en la Franja de Gaza, Rusia y Ucrania. El consultor político Luis Tony Medina Gil ve improbable que Trump reconozca a Maduro como presidente reelecto. Bueno, es ciertamente improbable, lo cual no significa en modo alguno, no significa una ruptura de relaciones por parte, digamos, las relaciones están rotas. Lo que digo es que no significa que volvamos a los mismos escenarios de el 2000, de cuando Trump fue presidente en la anterior ocasión. No significa que volvamos a ese escenario. Nadie dice que podamos volver a ese escenario. Ay, esto está feo. Yasmín, ¿puedes abrir pantalla tú desde allá para que me ayudes? Porque se me cae el internet acá cuando abro pantalla, para mostrar la pierna del muchacho preso político. Está como necrosada
esa pierna, si no se cura, va a tener que ser amputada. Una cosa muy dolorosa, muy desagradable que un preso político venezolano esté en esta circunstancia tan difícil, tan dura. Ahí está Yasmín haciendo su esfuerzo para que podamos publicar a ustedes, mis queridos amigos, la imagen de lo que pasa con esta persona. Dice que Trump va a meter preso al Guaidó y a la Sayola. Ahí está la pierna. Para los amigos que están en YouTube, vean ustedes la pierna de ese muchacho. Es una cosa realmente grave lo que le está sucediendo al joven. Eso va a necesitar ser amputado si no recibe tratamiento rápidamente. Muchas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias. Ascienden así a 1963 los presos políticos, incluidos 69 niños. Pero ¿por qué asciende la cantidad de presos políticos? Vamos a ver qué dice esta nota de este medio de comunicación, porque una cosa, hay más presos, han apresado más personas. Vamos a ver, esto lo trae el Monitoreamos. Dice la nota, en Venezuela hay 1.963 presos políticos según el cómputo de la organización no gubernamental Foro Penal, publicado este sábado, cuando registra 5 más en comparación con el balance de la semana anterior. Indicó que del total 1.836 fueron detenidos tras las presidenciales del pasado 28 de julio, cuando el régimen de Nicolás Maduro desató su maquinaria represora como parte del terrorismo en contra de la disidencia. De acuerdo a las cifras publicadas en X por el presidente de la ONG, Alfredo Romero, 69 de los presos políticos son menores de edad y tienen entre 14 y 17 años. El total corresponde a 1.720 hombres, 243 mujeres, mientras que 1.801 son civiles, 162 son militares, tratándose del mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela desde el siglo XXI. Pero no dice la nota por qué aumentó la cifra de presos políticos. Así que no tenemos claramente qué fue lo que pasó allí para que aumentaran los presos políticos. González Urrutia respalda la creación de una formación de un comité para liberar a los presos políticos. Yo creo que cómo desarrollar un comité para buscar liberar los presos políticos es un tema, sin duda es un tema, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque requiere mucho pulso para poder hacer ese trabajo sin que el gobierno crea que es una estructura de la oposición, porque les va a apretar las clavijas a los presos políticos. En algún momento, recuerdo en la Cuba castrista, los intelectuales se juntaban para buscar la libertad de algunos presos, y sobre todo los intelectuales que eran afines a Fidel Castro, en este caso Gabriel García Márquez, era muy activo en el tema de la liberación de presos políticos, porque él podía llegarle a Fidel, hablar con Fidel, porque era amigo y admirador de Fidel Castro. Así que respaldar un comité, crear un comité para libertar a los presos políticos pudiera ser. El tema es cómo va a desarrollarse esa agrupación sin que el gobierno sienta que son más enemigos que se juntan, porque el gobierno lastimosamente no está teniendo mucha clemencia con el tema de los presos. González, familiares alertan sobre el traslado de presos políticos de Yare 3 a Tocorón. No te abandonaré nunca, la promesa de una madre a joven detenido en Tocorón tras las protestas postelectorales. Por cierto, ayer, mis queridos amigos, leímos con mucha pena un muchacho venezolano que atravesó el Darién, adquirió tuberculosis en el Darién. Luego ha sido tratado o fue tratado en un hospital, si no me equivoco, en México, y
el muchacho tuvo con su mamá una última conversación vía conferencia de WhatsApp. Se despidieron. Finalmente el muchacho falleció. La mamá tuvo que despedir a su muchacho vía conferencia de WhatsApp. Complejo esto. Venezuela camina a una ruptura de relaciones con Colombia. Analistas advierten sobre las consecuencias catastróficas de volver al escenario del 2019. Yo no creo que a Petro le convenga ni a Maduro le convenga. El intercambio económico en este momento está llegando casi a $1.000 millones anuales. Perdón, muy poco a lo que era en su momento, que llegó a ser de $7.000 millones anuales. Pero 1.000 millones no son malos para una economía tan maltrecha como la venezolana. Ahora, a Petro le interesa que Venezuela siga siendo garante de los diálogos de paz. Por lo tanto, yo no sé si